Somos un grupo de apasionados por transmitir nuestras emociones. Somos un grupo de apasionados por transmitir nuestras emociones y compartir contigo algo de nuestro conocimiento a través de la voz. ¿Qué esperas? Date la oportunidad de compartir con el mundo tu talento y conocimiento. Ven y saca ese locutor que llevas dentro. Únete a la tribu de Caldero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Nuevamente Alice Rodríguez aquí en Género y Acción por Caldero Radio, 1 a 4 de la tarde. Y bueno, pues un placer nuevamente estar el día de hoy transmitiendo aquí. Yo solita en la cabina y bueno, pues justamente con uno... Eso. Gracias, producción, por las porras, por supuesto. Y bueno, pues como les comentaba, de estar aquí justamente con uno de los temas que teníamos pendiente y que por ahí, bueno, pues varia gente también lo pidió. Hemos hablado de ciclo de violencia, hemos hablado de diversidad, de enfoques con relación al tema del maltrato hacia las mujeres. Desde diversas perspectivas hemos tenido grandes personas invitadas, expertas y expertos en los temas, pero lo cierto es de que hay un factor que predomina precisamente en torno al tratamiento y a la tipología de la violencia de género, que es precisamente el factor psicológico, que es el abordaje psicológico, que es el tener una conciencia y ser más receptivos respecto de lo que a las mujeres les sucede dentro de su vida cotidiana, sobre todo hoy en una situación compleja como lo ha sido desde hace año y medio la contingencia sanitaria, y que bueno, pues se han hecho diversidad de análisis, de estudios, de posicionamientos a favor de hacer algo respecto a la violencia y al maltrato hacia las mujeres, aunque también por ahí de repente hay algunas voces que todavía dudan que se haya incrementado este tema de la violencia de género desde marzo del año pasado con el tema pandémico, pero lo cierto es que esto es una realidad y que bueno, en lo particular, dentro de mi formación, tanto de abogada como de psicóloga, bueno, pues realmente gran parte de lo que hago es el tratamiento y el abordaje psicológico a nivel clínico de mujeres que, bueno, tienen esta circunstancia y que, bueno, de alguna forma, pues el objetivo es siempre tratar de tener este enfoque respecto del autoempoderamiento femenino, ¿no? De que las mujeres realmente tengan una herramienta que puedan ejecutar para poder salir del ciclo de violencia. Entonces, el día de hoy nuestro tema es precisamente la tipología de la violencia de género. Vamos a hablar desde un aspecto psicoeducativo, que tenía yo muchas ganas de hablarlo así, sin tanto tecnicismo, probablemente, que luego estos temas pues tienen que abordarse con un lenguaje muchísimo más flexible. Y bueno, pues precisamente hablar de psicoeducación en el tema del maltrato o de la violencia de género, pues tiene mucho que ver con la triada dentro de la psicología de cualquier ser humano, que es hablar desde el punto de vista cognitivo, es decir, nuestros pensamientos, nuestra mente, todo lo que a lo largo de nuestra vida hemos aprendido y bueno, que nos va conformando esta forma tan propia de pensar. La parte conductual es el segundo punto. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo tenemos esta situación de que ante un evento de maltrato, pues cómo la mujer y el hombre se conducen? Es decir, la parte del comportamiento, una conducta. Y el tercero, que es uno de los grandes factores y que, bueno, es muy rector de las creencias limitantes, de las distorsiones de la mente, de los pensamientos irreales, que tiene que ver con las emociones, del cómo también a lo largo de nuestra vida, bueno, pues hemos aprendido a comportarnos con base mucho también en lo que sentimos, en lo que percibimos, cómo percibimos el mundo y cómo lo sentimos, ¿no? El tema emocional. Y estos tres factores, lo cognitivo, lo conductual y lo emocional, pues en realidad lo que hacen en cualquiera de nosotros, cualquiera sufra o no de maltrato, pues es literal que forma parte del cómo nos conducimos en el mundo
de manera cotidiana, en todas nuestras relaciones interpersonales, cómo funcionamos, con base en qué, en lo aprendido. En lo aprendido a través de quién. En el tema de género es de lo aprendido a través de agentes socializadores, para hacerlo más explícito. ¿Quiénes son estos agentes socializadores? Nuestras familias. Nuestra mamá, nuestro papá, las escuelas, nuestros compañeros de clase, los medios de comunicación, la sociedad en sí misma, nuestra cultura. Bueno, pues a través de todo ello forma parte de diversos agentes que nos van invitando a socializar de determinada forma. Por lo tanto, la parte del cómo pensamos, del cómo actuamos y del cómo sentimos tiene que ver con este aprendizaje que hemos obtenido a través de estos agentes socializadores. Entonces aquí la pregunta es cómo lo aprendemos, cómo aprendemos la violencia, cómo aprendemos el maltrato. Y más allá de eso es nosotras las mujeres, cómo recibimos este maltrato, qué nombre y apellido le damos, si la podemos identificar, o a lo largo de nuestra vida nos ha costado muchísimo trabajo identificar que realmente estamos en un esquema de maltrato, de violencia, y cuando ya logramos identificarlo, pues qué sigue, ¿no? Y esta parte del qué sigue es trascendental y depende mucho precisamente del cómo nos identificamos nosotras mismas dentro de un ciclo de violencia, dentro de un escenario de maltrato. Pues esta autovaloración, autoconocimiento, autoobservación, por supuesto, que bueno, pues tampoco es que tengamos un aprendizaje que alguien nos haya enseñado a podernos autoobservar o autovalorar, y que bueno, pues eso forma parte de las habilidades que poco a poco pues vamos aprendiendo. Y vamos a empezar con un ejemplo precisamente para poder identificar en un entorno violento, sobre todo en la conducta de los hombres que ejercen la violencia de género, ¿no? Y que a lo mejor algunas de las personas que nos estén escuchando, que posteriormente nos escuchen, pues podamos ir entendiendo del cómo en psicología, en el abordaje psicológico, bueno, pues es importante identificar estos rasgos cognitivos de conducta y de emociones, ¿no? ¿Qué pasa cuando en una discusión el hombre, tu pareja, o tu expareja, el padre de tus hijos, o con quien hayas tenido alguna relación de carácter afectivo, en una discusión te dice, pues yo aquí soy el que está bien y tú eres una loca, desquiciada, histérica, que no te das cuenta que la violenta eres tú? ¿Cuántas de nosotras a lo mejor en algún momento o silenciosamente nos han tratado de advertir que las histéricas o que las que estamos mal o quienes etiquetamos somos nosotras, ¿no? Aquí, cuando hay una conducta de esta naturaleza, ¿qué es lo que pasa en el rasgo cognitivo hablando de los hombres? Hay una rigidez en los roles masculinos y femeninos. ¿Qué quiere decir en el caso de los hombres, hablando de estos rasgos cognitivos, del cómo piensan ellos en torno a que las mujeres somos hormonales o que somos unas histéricas? Lo han aprendido a través de sus propias familias, de sus propios compañeros, de lo que ellos han aprendido también, pues hasta de los comerciales, de los juguetes, ¿no? Del cómo están direccionados a los hombres y a las mujeres, pues el cuidado, la crianza y todo lo que significa una posición privada, ¿no? En los escenarios privados. Entonces, estos rasgos en la mente de un hombre, pues implican el minimizar, el humillar, y el pensar que las mujeres somos menos valiosas que ellos. Y entonces aquí la justificación es la que aparece, es la que predomina. Y ojo, porque a veces no necesariamente es que expresamente te lo digan, o sea, que te digan tú eres la histérica o la hormonal, sino que a través de la justificación es como existe esta forma de decirte yo soy el que está bien en esta discusión. Tú eres la que está equivocada, tú eres la loca, la histérica. Y esa conducta pues es agresiva y a su vez pues de alguna u otra forma genera de manera paulatina, de manera constante, sistémica, pues todos estos escenarios de maltrato. No es una vez, son varias veces de manera concatenada, en donde estas posiciones en la mente de los hombres que violentan pues justamente es del no responsabilizarse de su conducta, del no identificar que en una relación, en este caso de pareja,
pues la comunicación es de dos. Entonces, este rasgo cognitivo dentro de este ejemplo que puse, pues es precisamente que ellos no tienen la culpa. Yo no tengo la culpa, tú eres la culpable, tú eres la histérica y yo no asumo una responsabilidad. Y después me voy a un rasgo emocional. ¿Qué sienten justamente los hombres? Pues esta baja autoestima es lo que termina reforzando la rigidez en la mente de ese hombre. Una persona con una baja autoestima no se identifica a sí mismo, no se responsabiliza a sí mismo y por lo tanto justifica. Y por lo tanto encuentra diversidad de razonamientos aparentemente lógicos, excusándose en otra persona. Él no tiene la culpa. Y emocionalmente hablando, bueno, pues su baja autoestima pues es lo que le permite o le da este poder literal del no reconocerse como maltratador. Y peor aún, lo vamos a ver más adelante, cuando empieza el chantaje emocional. Aparte de que yo no fui, yo no tuve, empieza este chantaje emocional. Yo, hombre, soy la víctima dentro del maltrato. Tú eres la que me está violentando. Tú eres la que me está culpando de todo y no hay una responsabilidad. Entonces el chantaje emocional es una de las mayores formas de coacción hacia la mujer, es una de las mayores formas de violencia hacia la mujer y que muchas veces, insisto, no a veces es necesario que te lo digan a gritos, no, muchas veces es algo con este tipo de personalidades de agresores pasivos agresivos, ¿no? Que a veces, insisto, no es que te digan una mala palabra, sino que son pasivos agresivos. Entonces, estos rasgos emocionales, bueno, pues implican estas restricciones dentro del manejo de emociones de los hombres violentadores y también tienen muy poca habilidad en la racionalización de pensamientos, ¿no? El agresor no habla de sentimientos, el agresor no habla de emociones y poco a poco va acumulando sensaciones negativas y por ende cada vez va siendo más violento. Y el tercer rasgo que tiene que ver con la parte conductual. Pues, ¿qué es lo que pasa en la conducta de la persona? ¿No? Pues permea esta resistencia al cambio a partir justamente de esa minimización de lo que está sucediendo. El agresor culpa a la mujer de la conducta propia, es decir, tú tuviste la culpa, por eso te di la cachetada, te golpeé, fui indiferente contigo, te humillé, te minimicé, pero porque tú me provocaste a mí. Y por eso esa conducta la generé. Es decir, nuevamente, el rasgo cognitivo, no me reconozco como agresor, por lo tanto justifico. El rasgo emocional, mi baja autoestima no me permite reconocerme como un agresor y por lo tanto en la parte conductual, pues al final quien tiene la culpa de esa conducta agresora es la mujer, porque ella provocó mi conducta. Entonces, esto es lo que termina salvaguardando este comportamiento y no reconozco el empujón, no reconozco los gritos, no reconozco el que yo le haya pegado a partir de una responsabilidad propia, ¿no? Sino que hay alguien más que, bueno, pues en este caso somos las mujeres. Entonces, una vez teniendo esta parte en cuestión psicoeducativa, que de esto se trata esta charla, pues tenemos este contexto en el que, bueno, pues no sale de la nada, ¿no? El cuestionar, el preguntar del por qué es tan violento, bueno, pues habría que irse justamente al entorno en el que el hombre creció desde el embarazo, en el que creció, quiénes lo educaron, quiénes fueron sus figuras de apego, si fue un entorno de violencia, sus carencias. Sin embargo, ello no quiere decir que no exista una ventana de oportunidad a la intervención con agresores, ¿no? O bien desde edades tempranas, no quiere decir tampoco de que sea algo que se dé por de facto, ¿no? A nivel científico, si bien es cierto, puede haber ciertas variables dentro de un ambiente de violencia, pero también lo es de que hay un factor importantísimo dentro de los estudios clínicos, científicos, sobre todo más hacia el objetivo del poder saber estas conductas del maltratador, ¿no? Y que tiene que ver con la resiliencia. Hay muchos eventos en donde los hombres han sido fuertemente maltratados por sus madres, por sus padres, sin embargo, ello no quiere decir que por añadidura sea un hombre violento, ¿no? Pueden existir ciertas conductas, pero que la resiliencia y esta habilidad que
que literal se aprende para poder salir de los problemas, para poder salir de los escenarios complejos que tiene la vida, pues esto es lo que te apoya a que realmente no sea una regla. Sin embargo, sí hay que reconocer que existen ciertos patrones que todos tenemos y que vamos aprendiendo, pero en el inter tenemos también la voluntad y sobre todo la parte racional del poder identificarnos de que infancia pues no es destino, ¿no? Y de que podemos cambiarlo. Y hablando precisamente de la tipología de la violencia de género, una vez vista esta base de identificar el cómo funciona en la mente de un maltratador, en su conducta y en sus emociones, un ejemplo como puede ser el chantaje emocional, el poner sobre una discusión el que quien tiene la culpa pues siempre es la mujer, y sobre todo el justificar que las conductas de maltrato son generadas por ellas mismas como parte de una provocación, pues nos da una inmensidad de tipología de la violencia de género que muchas veces se confunde o no se advierte porque se piensa que solamente a través de la violencia física estamos dentro de un encuadre de violencia o maltrato hacia las mujeres, ¿no? Lo cierto es que no, lo cierto es que hay una diversidad de tipos de violencia y que muchas veces son invisibles, parecieran invisibles, ¿no? Entonces, cuando estamos dentro de la terapia psicológica, pues el objetivo precisamente con el que iniciamos, pues es con una aplicación de batería de pruebas y con una entrevista clínica que nos permite poder identificar ciertas conductas, como el ejemplo que ya dimos al inicio, en donde, bueno, pues a partir de un solo ejemplo probablemente salgan diversidad de conductas violentas y que, bueno, pues justamente cuando tú estás en una terapia psicoeducativa, que es muy al arranque, es poderte enseñar dentro de la clínica precisamente en dónde estás parada, ¿no? Y la batería de pruebas, bueno, pues es diversidad de instrumentos que nos permiten a quienes trabajamos en el abordaje de la prevención y atención a la violencia de género, del poder identificar rangos y variables y medidas para poder identificar en dónde estamos, ¿no? ¿Por qué razón lo advierto desde ahorita? Porque en la segunda parte, o ya casi cerrando, vamos a también platicar en torno al protocolo de atención a la violencia de género, porque es importante también saber quienes estamos dentro de la práctica, pues identificar que desde la primera entrevista clínica tenemos que saber y también tener este factor de poderle comunicar a la paciente el riesgo en el que puede encontrarse dependiendo del nivel de violencia que en la historia clínica nos pueda revelar, ¿no? Entonces tenemos que saber cómo actuar y cómo darle este acompañamiento también desde el punto de vista multidisciplinario. En este caso, el abordaje, particularmente el que doy, es desde el punto de vista psicológico y legal, porque al final del día, este tema en lo particular, cuando la mujer está en un serio riesgo de amenaza de feminicidio o bien también sus hijos de amenaza de muerte, bueno, pues hay que también hacer un protocolo de actuación. Entonces, este tipo de violencias van desde lo más común que la gente pueda identificar, que es la violencia física, ¿no? Este tipo de violencia en donde pareciera que, bueno, pues es lo más evidente, ¿no? Y sí, pues es lo más evidente. Un golpe, un empujón, el perseguirte, el golpearte, el encerrarte, el darte patadas, el ser sujeta por la fuerza, el intentarte estrangular, el quemarte, evidentemente, son tan solo algunas de las formas de violencia física que por ningún momento ni mucho menos motivo deben de ser permitidas en una relación de pareja, en lo absoluto. Son los primeros indicios, sobre todo cuando empieza en la adolescencia este tipo de relaciones afectivas, son el primer indicio que debiéramos de identificar, pues justamente es estos juegos que aparentemente son bromas, ¿no? Que aparentemente es te jale el cabello, te arrebate la pluma, te pinte la cara, sin tu consentimiento, de manera que nosotros en este juego del amor romántico, que en otro momento vamos a hablar del amor romántico, pues doy como si fuese un juego, ¿no? Un juego afectivo, y no me doy cuenta de que esos empujoncitos, esas pataditas, esos jalones de cabello o del brazo, pues en realidad son
violencia física, es violencia de género, pero que están ocultos por algo llamado amor romántico, que no es más que creencias limitantes o falsas creencias en torno a lo que debiera de ser la relación afectiva sustentada en el amor consciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la violencia física? Bueno, pues tenemos objetivos y consecuencias, bueno, sobre todo las consecuencias, ¿no? El objetivo, pues, es minimizar, es intimidar, es doblegar, es el seguir en una permanente sumisión hacia la mujer, el poder, el dominio hacia la mujer a través de los golpes y sobre todo el control. Ese control que en infinidad de veces es tan fuerte que termina coartando toda posibilidad aparentemente de la mujer de poder salir adelante, porque se genera el miedo amenazador por parte de lo que él ha construido con sus conductas, de que te quite a los hijos, de que te quite el dinero, de que te quite tu patrimonio, de que le haga algo a alguno de tus familiares. Inclusive vamos a ver un tipo de violencia que en terapia pues muchas veces no es tan identificable hasta que tú no lo dices, ¿no? Que es la violencia ambiental, que en un momento vamos a abordar. Y bueno, pues ¿qué genera? Genera pánico, genera miedo, genera terror, ansiedad, humillación, vergüenza, por supuesto. Sentimientos de indefensión y desesperanza. Gran parte de las mujeres dentro de un ciclo de violencia tienen un miedo terrible al hecho de sentirse desprotegidas, sobre todo en la forma como ellas han aprendido que son las relaciones de pareja, en el aspecto, por ejemplo, de la crianza, del qué voy a hacer ahora sin él, hablando de los hijos, o bien en la parte económica. Uno de los grandes baches del por qué las mujeres no salen dentro del ciclo de violencia es la parte económica y la parte de crianza. Entonces es muy importante que también dentro del abordaje psicoterapéutico, bueno, pues se tenga que ver las estrategias a seguir a partir del autoempoderamiento y técnicas, por supuesto, muy específicas de autoempoderamiento, porque también las podemos advertir desde el punto de vista de la ciencia, del cómo poder ejecutarlo de manera consciente, en atención plena, para que las mujeres puedan tener realmente un camino de salida, un trazo de la ruta de salida del ciclo de violencia. Entonces, esta violencia física, digamos que es la más identificable para la mayoría, para la sociedad en general, inclusive también malamente o de manera muy distorsionada para las autoridades, tanto la policía como para el Poder Judicial, que afortunadamente ahorita ya cada vez hay más criterios en torno a cómo aplicar perspectiva de género dentro de las sentencias, pero bueno, también lo cierto es que estamos años luz y muchas veces los propios policías, cuando uno les pide que acudan a algún lugar donde la mujer puede correr riesgo, pues lo que te dicen es, pues, si, lo primero que te preguntan es si ha sido golpeada, y si no ha sido golpeada, pues pareciera que no es tan en serio, ¿no? Entonces es uno de los grandes problemas que existen hoy en día, hablar de la violencia física únicamente como una forma de maltrato de violencia de género. Y la otra, que también es una de los grandes tipologías de la violencia de género, sin lugar a duda, sin esta violencia prácticamente más fácil. Las demás existen. Y esta que vamos a platicar ahorita, existen todas, en todas. Sin lugar a duda, todas tienen violencia psicológica. Todo tipo de violencia o maltrato hacia las mujeres prevalece un alto índice de violencia psicológica activa o pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Es un abuso, un maltrato a partir justamente, y por eso quería iniciar con la parte del cómo nos manejamos los seres humanos: pensamiento, conducta y emoción. Esos tres van de la mano. Si un maltratador empieza a ejercer violencia psicológica, estos tres factores van de la mano, motivo por el cual, bueno, pues implica que exista en todo tipo de violencia, de maltrato, si es o no de género, de todos modos, un tipo de violencia psicológica prevalece. Entonces, este tema, en lo particular, bueno, pues el objetivo de la violencia es el minimizar nuevamente a partir de conductas en donde se juega evidentemente con la parte emocional de las mujeres. Llega inclusive a un punto en el que dudan tanto ellas
las pacientes, las mujeres maltratadas de sí mismas, que la deconstrucción de creencias y la construcción de nuevas cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Pero porque el maltratador se ha encargado de desvalorizarlas a tal nivel, de minimizarlas, de humillarlas, de generarles, esto es bien importante, sentimientos de culpa. Este ejemplo que di, por eso lo tomé, ese en particular, el sentimiento de culpa es muy, muy característico de la violencia psicológica. Y ojo, no necesariamente es expresa. Ahorita vamos a hablar de la violencia psicológica activa y pasiva, sobre todo la pasiva, que es tan invisible, tan silenciosa, que bueno, pues muchas veces es totalmente invisibilizada hasta en tanto la mujer no llega a la terapia o a la consulta por un tema de estrés, de ansiedad, de depresión, del no duermo, de estoy comiendo o no estoy dejando de comer en exceso, sino que pues por ahí oculto está un demérito generado por la pareja o expareja de manera silenciosa. Entonces, ¿qué pasa con la violencia psicológica? Siempre voy a querer ejercer el control, ejercer la manipulación o el sometimiento, como comenté, de forma pasiva o activa. ¿Qué quiere decir de forma pasiva? Bueno, pues quiere decir que lo hago desde una trinchera del no te grito, no te voy a decir palabras altisonantes o fuera de lugar, simplemente puedo ejercer indiferencia hacia ti. Puedo tener estos aparentemente dudas, te estoy generando dudas de mi fidelidad hacia ti. Y si bien el tema de la fidelidad tiene que ver con un tema del amor romántico, lo cierto es que si en una relación de pareja no hubo ningún acuerdo de ser una relación abierta y dentro de la misma relación pues se toma esto como una parte de falta de lealtad hacia la relación desde el punto de vista afectivo, pues evidentemente el generarle a la mujer conductas silenciosas que hagan dudarle a ella de si está o no está con otra persona. ¿Por qué? Porque empieza a haber cambios precisamente de interacción dentro de la relación y no hay una comunicación efectiva. Y peor aún, no existe prácticamente una interacción afectiva entre las mujeres y los hombres en pareja. Bueno, pues poco a poco pues empieza a generar esta cuestión de la minimización o de esta falta de amor dentro de la relación, que bueno, los va alejando cada vez más y cada vez más y cada vez más. Pero a partir, esto es lo importante, la violencia psicológica pasiva, a partir de conductas que no necesariamente son expresas o que no son expresas, pero que sí empiezan a desestabilizar la parte psicoemocional de las mujeres maltratadas. Por ejemplo, el tema de las relaciones sexuales también es otro de los grandes temas. Cuando de repente ya no hay más relación, el hombre no se acerca, no quiere, ya inventa cualquier cantidad de excusas, de justificaciones, sin embargo no lo encara. Y evidentemente, bueno, pues ahí hay un factor también psicoemocional. ¿Qué pasa en la parte sexual cuando ya no hay nada, ¿no? Pero cuando también se mantienen relaciones durante muchos años sin que exista este tipo de contacto, ¿no? Lo cual, bueno, pues es uno de los grandes puntos precisamente que muchas veces se invisibiliza. La violencia psicológica activa. Aquí sí, pues es cuando ya te expreso todo las palabras que se le ocurran al maltratador de forma agresiva, el alzar el tono de voz, el azotar la puerta al mismo tiempo de que te está diciendo alguna palabra, todo lo que para una mujer, bueno, pues refleja realmente de forma expresa un maltrato por parte de la pareja o de la expareja, bueno, pues con quien se haya tenido esta relación afectiva, ¿no? Entonces, todo esto, pues al final del día genera relaciones de carácter asimétrico. No hay una relación de simetría. Alguien ejerce un poder, en este caso es el hombre, y la mujer, bueno, pues se mantiene bajo una conducta de sumisión, tolerando o pensando que en algún momento va a cambiar la pareja y que, bueno, pues si esta pareja promete un cambio a través de la terapia psicológica o a través de algún otro mecanismo espiritual, bueno, pues que también sepamos que también hay técnicas muy profesionales, que hay gente muy profesional, hombres muy profesionales dentro del ámbito del tratamiento e intervención a agresores, pero que si estamos hablando de cualquier tipo de terapia psicológica o alternativa que tenga que ver con el manejo de violencia a través de una persona que no se reconoce como maltratador, bueno, pues
realmente no va a haber ninguna efectividad en ningún tipo de terapia. ¿Dónde empieza el problema? Como lo dijimos al principio, en que el agresor se identifique como tal para que pueda ser ayudado como tal. Si la persona no se identifica como un maltratador, es muy complejo que pueda tener realmente un cambio de conducta, de emociones y de pensamiento. Y también, bueno, pues hay que reconocer que la intervención con agresores es mucho más tardada que la intervención con mujeres para sacarlas del ciclo de violencia y para generar un trazo de autoempoderamiento. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque también existe lo que le hemos llamado las consecuencias que genera la masculinidad o el machismo, la masculinidad hegemónica o el machismo, ¿no? En torno precisamente al poder salir de esa lealtad entre el grupo de hombres respecto a ser un machista y reconocerte como tal y reconocerte como agresor. Ellos tienen un costo mucho más alto en cuestión social, en cuestión psicoemocional que las mujeres respecto del autoempoderamiento y la autovaloración. Entonces sí es muy importante, y también para los colegas y colegas psicólogos, bueno, pues también saber que es un tema muy serio y de que sí se tiene que ver desde la perspectiva y el enfoque de género, y que para eso, bueno, pues también hay especialidades y hay que preparar, porque justamente de lo que se trata es poder deconstruir pensamientos y conductas que tengan que ver precisamente con la violencia y con el andamiaje y todo lo que traemos de manera transgeneracional respecto a lo que hemos aprendido acerca del maltrato, ¿no? Entonces, ¿cómo me afecta este tipo de violencias? Bueno, pues me van a aislar y me van a generar diversidad de consecuencias. Y siguiendo con esta tipología, pues precisamente hablar del aislamiento, hablar de que una forma de coacción, una forma de maltrato es el mecanismo de aislamiento de las mujeres, el romper con todo tipo de apoyo social. Hay por ahí un video en redes y demás que alguna vez me tocó analizar, y es justamente imaginarnos en un círculo de mujeres en donde todas estamos entrelazadas con hilos o con estambres, ¿no? Y que de repente en una cuestión de imaginería, pues es pensar cuando el hombre empieza a cortar esos hilos o esos lazos conductores a través de unas tijeras, ¿no? Eso es una metáfora, es un ejemplo del cómo es muy fácil que empiecen poco a poco a cortar esos lazos afectivos los hombres de manera igual de silenciosa o igual de expresa, dejas de ver a tu familia, dejas de ver a tus amistades, dejas de tener toda posibilidad de tener una interacción social hacia el exterior, una interacción de tipo público, y crear esta dependencia, tanto emocional y muchas veces económica, hacia ellos. Cabe recordar que el tema de violencia de género y estas tipologías no respetan absolutamente ningún nivel socioeconómico ni sociocultural. En todos los niveles esto es aplicable. Así tengas el gran poder económico o así no se tenga, todo el tema de violencia de género está perfectamente identificable en un sentido del no se respeta ningún tipo de nivel socioeconómico, sociocultural. Y bueno, pues entonces lo que trata el hombre es de evitar que exista este acercamiento social. ¿Y para qué? ¿Por qué? Porque mientras menos apoyo tengas de alguien, es mejor para mí. ¿Y qué decir de la psicóloga, no? Es un temazo. Otra vez con tu terapia, esa persona o tu psicólogo o tu psicóloga te está metiendo ideas en la cabeza, tú antes no eras violenta, ahora sí eres violenta. Entonces, son factores que nos van dando este indicio de que, bueno, pues en realidad el aislamiento social es una forma de coacción, y mientras menos puedas convivir con alguien y mucho menos aprender de estos temas, bueno, pues para ellos es mejor, ¿no? Entonces, esto es uno de los grandes formas de coacción, que es el aislamiento social. La desvalorización como otra forma de control, bueno, pues una mujer que no tiene a lo mejor una autovaloración o una autoestima bien cimentada, bien clara, que no tiene seguridad en sí misma, pues es mucho más
tal vez vulnerable que otras, ¿no? Por lo tanto, las palabras o las conductas de humillación, de insultos, del criticarte, de ignorarte, pues ¿qué van a generar? Van a generarme confusión. Entonces, cuando me generan conductas de confusión, pues evidentemente empiezo a deconstruir toda mi autoestima o lo que tenía. Hay mujeres que inclusive en la práctica, pues es lo que me han dicho, ¿no? ¿Sabes qué? Yo no era así antes, pero desde que empezaron estas conductas de ignorarme, pues me siento menos, me siento chiquita al lado de él y ya me siento que soy otra persona, ¿no? Entonces, este tipo de quitarle valor a la mujer a través de estas conductas, bueno, pues tiene el mismo efecto de coacción. El amenazarte, el intimidarte, el chantajearte, por supuesto, el infundirte temor, ya lo habíamos platicado, el tratar de quitarte algo de valor o inclusive de llevarse a los hijos. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con impedir que ella pueda denunciar, con impedir que la mujer pueda contar a alguien o bien abandonarlo. Mientras más te pueda yo amenazar o intimidar, encuentro una mejor forma para que tú no me abandones, para que tú no me denuncies o no se lo cuentes a nadie. Hay que recordar que dentro del ciclo de violencia se termina generando en realidad una codependencia emocional. Ellos a su vez generan una dependencia emocional hacia la víctima. Por lo tanto, esta situación del tú no eres para nadie más que para mí, el no me abandones, bueno, pues es una de las grandes razones del por qué el índice de feminicidio es muy alto. En México hablamos promedio de 11 muertes por feminicidio diarios en nuestro país. Entonces, esto es uno de los grandes razones, ¿no? Y bueno, pues también el control y el dominio. El control y el dominio, hablar del poder que tiene esta relación, ¿no? El generar este empoderamiento por parte del hombre o el ejercicio del poder como tal hacia la mujer para hacerla justamente chiquita. ¿A través de qué? De conductas en donde la persigue, la vigila, no le respeta el contenido del celular, no le respeta su intimidad y bueno, pues está en una constante búsqueda de mecanismos que la permitan tener bajo un control o bajo un dominio, ¿no? Entonces a la mujer que le genera pues una pérdida de libertad, una falta de decisión, pánico inclusive no, pues ni se me ocurre y genera un grado de ansiedad y de estrés y de depresión impresionante, ¿no? Y sobre todo la obediencia del sí mi vida, no era la intención, no quería hacer esto y no hay ninguna oportunidad de defensa, no hay ninguna oportunidad de comunicación efectiva, por supuesto que no, por supuesto que el objetivo es que todo eso esté totalmente invisibilizado y tú, por supuesto, dentro de una conducta totalmente de sumisión ante ese control y dominio. El abuso económico. El abuso económico y el abuso patrimonial, bueno, pues de alguna manera van de la mano. El abuso económico, estamos hablando netamente de cuestiones monetarias, de dinero, en donde tiene accesos también a inmuebles, a tus bienes, a tus servicios, de alguna u otra manera. Él es el que modula, el que controla, el que tiene acceso a todos estos ingresos que tú pudieras llegar a tener o algún beneficio económico que tú pudieras llegar a tener. Y bueno, pues ¿qué te va a generar? Te va a generar una carencia, una disminución dentro de tu ámbito económico y por ende una nulidad en tu independencia económica. Hay muchas mujeres que trabajan, que están dentro del trabajo remunerado y evidentemente también ejercemos el trabajo no remunerado y que aún así el control económico lo siguen teniendo ellos. Entonces, cuando ya te das cuenta y quieres salirte, bueno, pues ahí ¿qué hay que hacer? Bueno, pues justamente el paso número 1 es tener esa independencia económica para no depender de esta persona y que puedas tener una ruta realmente que se pueda trazar de manera muy medible para que puedas salir de ese maltrato, de ese ciclo de violencia. Esto, créanme, es uno de los puntos
bueno, me atrevo a decir casi todas las mujeres que se atienden en clínica, en consulta, tienen este problema, ¿no? Trabajen o no trabajen, pero el control económico no lo tienen ellas. Entonces es uno de los grandes puntos a abordar. Y en cuestión del abuso o el maltrato, violencia en relación al patrimonio, bueno, pues a lo mejor muchas de ustedes pudieron haber heredado algún terreno, alguna casa, algún bien inmueble y que bueno, de alguna u otra forma, pues ellos también tienen el control sobre ese patrimonio, ¿no? ¿Cuántas mujeres han sido engañadas de, oye, pues vamos a poner este negocio, ¿qué te parece si vendemos tu inmueble o si lo pones a mi nombre y yo te lo administro y vas a ver qué vamos a generar? Y bueno, pues las dejan absolutamente sin su patrimonio, ¿no? Entonces, esto es otro tipo de violencia. El abuso ambiental, ahora sí, el abuso ambiental. Estas conductas que son bien comunes y que no le damos ese peso de violencia. ¿Qué pasa cuando hay una conducta de provocación o de hostilidad? Donde, bueno, pues no te hago caso, o, literal, la indiferencia, la prepotencia. Tienes un perrito, bueno, te mato al perrito, hiero al perrito, golpeo al perrito. Tienes una caja de recuerdos de tus papás, te la aventé y te rompí las hojas que estaban dentro, las cartas de tu familiar, que, oye, pero eso era muy preciado para mí, sí, pero en un ataque de enojo te lo rompí, te lo deshice. Bueno, eso es violencia ambiental. El hecho de dormir. Yo necesito dormir 7, 8 horas diarias, pero la persona llega o se mete a la cama a la hora que se le da la gana, haciéndote ruido, haciéndote algún tipo de distracción y amenaza tu sueño, ¿no? Literal, tu sueño en cuestión literal de descanso. ¿Por qué me debe de afectar? Bueno, pues sí me debe de importar y me afecta, por supuesto, porque al final del día es tu autocuidado y tu autocuidado tiene que ver precisamente con el descanso. Entonces, si por más que se lo has dicho, la persona lo sigue haciendo, bueno, pues entonces sí es un foco rojo por ahí, porque eso es violencia ambiental, porque entonces no hay un parámetro de comunicación que permite el respeto hacia la pareja y que por ende, bueno, pues puedas tener otra ruta dentro precisamente de esa relación afectiva, ¿no? La violencia sexual, pues las agresiones sexuales evidentemente no consentidas, las humillaciones, la vergüenza, las disfunciones sexuales, pues esas son las consecuencias. Y esas consecuencias en una de las grandes violencias que existen, que es la sexual, pues tiene una afectación impactante en el ámbito psicológico. Es muy complejo el abordaje de la violencia sexual si no sabemos realmente cómo abordar con técnicas de autoempoderamiento a una mujer víctima de este tipo de violencia. Es un gran impacto, generar niveles de ansiedad y de depresión muy altos. Entonces, uno de los grandes factores a abordar son técnicas de resiliencia a partir de otras técnicas de autoempoderamiento que tengan que ver precisamente con mecanismos de reestructuración a nivel cognitivo y de aceptación, por supuesto. Hay diversidad de técnicas, pero todas estas con un enfoque de género. Y bueno, acá tengo un comentario, muchísimas gracias. Dice, una vez más habla sobre un tema profundamente adecuado a la gran cantidad de problemas que vive nuestra gente en este país y muchos otros, y esperamos que quede la semilla a germinar en las mentes de quienes están en los ejemplos que estás tratando. Felicidades como siempre. Muchísimas gracias, Patera Rodríguez, como siempre, por estar aquí. Qué gusto, ya tenía rato que no nos seguías. Muchas gracias. Y bueno, ya para ir un poquito acercándonos a esta parte final, lo que platicábamos, el chantaje emocional, este chantaje que es mostrar la sumisión, conductas de dependencia por parte de quienes, de los agresores, el victimizarse ante un conflicto o ante un tema de violencia donde ellos son las víctimas o al menos te hacen sentir pobrecito de mí, tú eres la loca, la histérica, la agresora, la que no te das cuenta de cómo has cambiado a partir de la terapia, vas a arruinar a nuestra familia, vas a arruinar a nuestra pareja, cuando ellos son quienes ejercen el abuso. Entonces volvemos al inicio justamente del, vaya, si tú no te reconoces dentro de la agresión,
del ser tú el maltratador, hablando de violencia de género, porque ahorita voy a hacer una acotación hablando de relaciones de conflicto, si tú hombre no te reconoces como tal, bueno, y peor aún, tú eres la víctima, pues lo que estás haciendo es un chantaje emocional, ¿no? Entonces, haces que la víctima literal le provoques esta lástima y le generas culpa. Y al final del día, si bien no necesariamente ejecutas una violencia física, por ejemplo, pero sí esta violencia psicológica a través del chantaje emocional, en donde ¿qué pasa? Sobre todo en los ciclos de violencia. No necesito ejercer una amenaza, un insulto, una violencia física. Con el solo hecho de chantajearte emocionalmente hablando, las mujeres muy difícilmente salen del ciclo de violencia. Mujeres que ya tienen un abordaje psicoterapéutico, que ya van de salida dentro del ciclo de violencia, no se van, se quedan. Y muchas veces, gran parte de ellas hoy son estadística de feminicidio y se quedan porque me trajeron flores, porque me trajeron chocolates, porque me escribieron una carta, porque se hincaron y me pidieron perdón, porque me dijeron que iban a cambiar, porque me dijeron que iban con un terapeuta, porque me dijeron que todo iba a ser mucho mejor y que sí, que efectivamente se disculpaban. ¿Y qué pasa? Que aún y cuando sabes de que la intervención con agresores o aprendes que la intervención con agresores realmente es de tiempo, y que primero se identifiquen como agresores, esa posibilidad de cambio es muy baja y por lo tanto el chantaje emocional permea prácticamente en cualquier salida, la famosa tercera etapa del ciclo de violencia que se llama luna de miel, ¿no? Y es un ciclo que se da y que bueno, ya lo hemos abordado y nada más recapitulando el ciclo de violencia, bueno, pues empieza justamente con una primera etapa que es un ciclo de tensión. El marido llega todos los días enojado porque el tráfico, porque el jefe, porque el trabajo, por lo que sea, ¿no? Y la comida no estaba caliente o la comida no estaba lista o dónde estabas y me empiezo a empezar a enojar y acumulo la tensión y exploto y te golpeo y te humillo y te amenazo y te aviento el plato y te azoto la puerta. Y después te pido perdón, te digo que no vuelve a pasar o simplemente... Mi amor, no, pues aquí no pasó nada. ¿Ok? Eso es un ciclo de violencia. ¿Cuál es su característica? Es de manera sistémica. Se va dando una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. A tal grado que científicamente hablando es un promedio entre 8 y 9 años de una relación de pareja para que la mujer se pueda dar cuenta de que realmente está dentro de un ciclo de violencia. Entonces, más o menos para que le echemos cuentas, ¿no? Entonces, todos estos tipos de abuso, bueno, pues cómo me afectan. Ya hablamos del aislamiento social, hablamos del bajo rendimiento, también de los problemas familiares, por supuesto, académicos, laborales, va cortando este tipo de relaciones. Depresión, miedo, ansiedad, estrés, insomnio, mala alimentación, desvalorización. La normalización de un patrón violento de interacción en la relación. Pues él es así, pero seguro va a cambiar. No va a cambiar. Continuas rupturas y reconciliaciones, voy y vengo. Ciclo de violencia, voy y vengo. Es desgastante emocionalmente hablando un ciclo de violencia en donde voy y vengo con rupturas y reconciliaciones. La confusión entre el amor, la dependencia y la rutina. No identifico si esto es una rutina, si esto es amor, si esto forma parte de una codependencia o una dependencia emocional. Entonces no soy consciente de con quién estoy ni quién soy yo, porque pues prácticamente mi autovalorización y mi autoestima pues ya está destruida. Puede llevar a lo más alto de un violentómetro. Recordemos que existe gracias al Instituto Politécnico Nacional desde hace muchos años a través de su unidad de género, pues un violentómetro en donde, bueno, pues lo pueden consultar en cualquier Google, en el Google pueden consultar el violentómetro. ¿Cuál es lo más alto que puede pasar? Pues simplemente la muerte, el feminicidio. O bien la discapacidad. Muchas mujeres mutiladas, muchas mujeres agredidas, incluso en nuestro país, con ácido,
golpeadas, mutiladas, han perdido pues prácticamente su cuerpo y bueno, pues la muerte, por supuesto, ¿no? Entonces es importante, bueno, pues que lo veamos desde esta perspectiva, toda esta tipología y que bueno, pues que también sepamos que hay estrategias de seguridad para las mujeres en una situación de violencia y que esto, bueno, vuelvo a insistir, para quienes nos dedicamos o quienes se quieran dedicar al tema de atención, sí es altamente recomendable de tener una gama de especializaciones, de cursos y demás. ¿Por qué? Porque estos puntos en particular no son un abordaje clínico común, ¿no? Es multidisciplinario por el impacto que tiene y por, evidentemente, el saber que quienes estamos de esta trinchera lo que hacemos, pues en realidad es tratar de apoyar a una mujer a que salga de la estadística del feminicidio. Eso es en realidad lo que hacemos y que bueno, pues que también tengan una oportunidad, por supuesto, creada por ellas mismas para este autoempoderamiento y que tengan una mejor calidad de vida. Entonces, estas estrategias de seguridad, bueno, pues es ponerte en contacto literal con una persona de toda tu confianza, que la pongas al tanto de la situación que estás viviendo y que sepa que en caso de ayuda, y ahorita vamos a platicar del cómo, pues sea ella la que pueda marcar al 911, en caso de México a Línea Mujeres también, Locatel 56 58 11 11, México, país de residencia. En el momento en el que escuche cualquier suceso violento dentro del domicilio familiar o espacio público, tu vecina, que eso es lo más común, tu vecina, sobre todo tu vecino, que pueda apoyarte en este tipo de mecanismo, ¿no? Que siempre haya alguien que sepa o que esté al tanto. Yo en lo particular me ha tocado, literal, y se ha hecho el protocolo en donde, bueno, pues sí hemos tenido que intervenir desde el punto de vista de la policía para poder rescatar a una mujer, pero ha sido gracias a esta estrategia. Alguien más fue quien me avisó que efectivamente la chica no aparecía y bueno, pues ahí se tuvo que hacer todo el movimiento, ¿no? Entonces es muy importante que alguien de tu confianza sepa la situación en la que estás. Crear un lenguaje de signos o de señas que te permita comunicarte con tus hijos, con tus hijas en el momento en el que deban de salir del domicilio. Y acudir a alguna casa de algún familiar o bien algún refugio de alguien de tu confianza a pedir ayuda. Entonces es muy importante que también sepamos este lenguaje de señas para que podamos actuar de inmediato. Cuando se produzca o creas que se puede producir una agresión por parte de tu pareja, evitar estar en lugares inseguros, como puede ser el baño o la cocina. Por obvias razones, ¿no? Podemos tomar algún objeto que pueda ser lo suficientemente fuerte para poderte golpear. Procurar permanecer en una habitación fuera del alcance de tu pareja y cercana a la puerta de la calle para que te sea fácil, evidentemente, salir del domicilio. Si puedes refugiarte con tus hijas o tus hijos, nuevamente con alguna persona de tu confianza, bueno, pues literal, que se tengan estos mecanismos. Y el cerrar todas las entradas, si tu pareja ha salido del lugar y establece comunicación con alguna persona distinta, bueno, pues también tú al mismo tiempo tener esa comunicación con alguien de tu confianza y bloquear los accesos de la persona. Tener en un mismo lugar los documentos más importantes, que es tu identificación oficial, tu acta de nacimiento, documento nacional de identidad, si eres extranjera y estás residiendo en cualquier país y nos estás escuchando, bueno, pues tu DNI es muy importante, tu pasaporte, un juego de llaves de reserva del domicilio, probablemente en tu auto, o si no tienes auto, en algún lugar estratégico que sepas que puedes tomar el juego de llaves. La agenda de teléfono, a quien pudieras acudir, teléfonos familiares, de amigos, una agenda por escrito que no sea tu celular, cartilla de salud en caso de tus pequeños, enseñarles a tus hijos a que puedan saber marcar los números que te acabo de dar, que en el caso de México puede ser Locatel, Línea Mujeres, donde pueden solicitar apoyo al 911 también, auxilio de la policía, servicios médicos también. Y bueno, siempre, esto es con lo que voy a cerrar, siempre tener un celular alterno.
que no sea tu celular donde él tenga el acceso o que él sepa que es el tuyo. Siempre tener un celular contigo externo, muy bien guardado, que en donde solamente tengas el número de aquella persona con quien te vas a contactar como tu primera línea de ayuda. Eso es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque uno de los grandes puntos que se repiten es romperte el celular. Es el aislarte de todo contacto con alguien para que pidas ayuda. Y bueno, tener en alguna bolsita también ese celular y un poco de dinero también para que, bueno, pues por cualquier cosa puedas salir y que, bueno, pues que por ningún motivo sepamos que nadie más sepa de dónde lo tienes, ¿no? Y si es posible, bueno, pues literal, sí tener siempre una maletita con alguna muda de ropa a la mano para poder, literal, salir del domicilio con tus hijos o si eres tú sola para poder salir del domicilio. Entonces, esta pues es una serie de estrategias de seguridad para mujeres en situación de violencia de género y que, bueno, pues espero sin lugar a duda que sea de tu utilidad. Y ya para cerrar y bueno, pues saber que no todo está perdido, que muy por el contrario, quienes estamos dentro de esta trinchera, bueno, pues siempre tener este mensaje de resiliencia, de tener confianza en una misma, del saber que existe infinidad de estrategias que te pueden ayudar para salir de estos ciclos de violencia. ¿A través de qué? De la autoestima de manera consciente, que hay estrategias para poder intervenir de manera consciente, para reconocer tus propios logros, para la autoaceptación de quién eres y evidentemente a través de un sentido crítico, a través de la autonomía y que bueno, pues todo esto se va tratando desde la parte psicoemocional, psicoeducativa y por supuesto con diversidad de técnicas clínicas, técnicas psicológicas que bueno, pues te van a permitir tener un abordaje y una intervención literal oportuna que te permita poder salir de estos esquemas de violencia y que bueno, pues también respecto de los hombres, bueno, pues que quienes acepten dentro de un entorno de violencia, bueno, pues literal puedan pedir ayuda a personas profesionales que realmente se dediquen a la intervención con agresores, porque no existe otra forma realmente de romper con los estereotipos, los roles de género, las creencias limitantes con la perspectiva de género más que a través de un profesional. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo soy Alice Rodríguez. Espero pues esta plática que fue literal de psicoeducación te haya servido y que lo podamos compartir. Yo soy Alice Rodríguez. Me puedes encontrar en www.resilioconsultores.com.mx @Alice Resilio, @ResilioC. Soy psicóloga clínica y abogada con enfoque de género y que bueno, pues que sepas que siempre hay una oportunidad de que alguien pueda apoyarte desde la parte clínica, desde la parte psicológica y bueno, pues que de verdad sepas que la resiliencia es fundamental para poder salir de estos entornos. Muchísimas gracias, Nix. Información de mucho valor. Gracias. Gracias a ti, Nix. Un abrazo. Muchísimas gracias. Nos vemos próximo miércoles, 1 de la tarde. Alice Rodríguez, de Género y Acción, aquí por Caldero Radio. Muchísimas gracias. Gracias, producción. Gracias, chao. Somos un grupo de apasionados por transmitir nuestras emociones y compartir contigo algo de nuestro conocimiento a través de la voz. ¿Qué esperas? Date la oportunidad de compartir con el mundo tu talento y conocimiento. Ven y saca ese locutor que llevas dentro. Únete a la tribu de Caldero.